la patología quirúrgica del intestino delgado. Comenzaremos diciendo que uno de los principales hechos debido a esta patología es una consecuencia llamada obstrucción intestinal. Si hablamos de esta patología y la tomamos como obstrucción intestinal individual, tenemos que saber que esta ocurre no solamente por una causa, sino está implicada en varias patologías que son, dependiendo actualmente de la región, bastante frecuentes. Por ejemplo, en Estados Unidos, si hablamos de obstrucción intestinal, vamos a tener que la principal causa de obstrucción intestinal en Estados Unidos son bridas y adherencias. Bridas y adherencias que se van a producir después, generalmente de operaciones, principalmente de tipo ginecológica. La segunda causa, y esto es alarmante, en Estados Unidos es la obstrucción intestinal por los tumores del intestino delgado. Vamos a compararlo con Perú. En Perú también la principal patología que va a ocasionar obstrucción intestinal son las bridas y adherencias, muy semejante a Estados Unidos, con la implicancia de los ginecólogos como primer lugar y después los casos de complicaciones de apendicitis. Pero la segunda causa en Perú de obstrucción intestinal no son los tumores de intestino delgado, sino las hernias y las complicaciones de las hernias. En tercera causa, sí estamos hablando y le corresponde a los tumores de intestino delgado. Entonces, dicho esto, los tumores en el intestino delgado son muy frecuentes. Sin embargo, si hablamos de obstrucción intestinal intermedia, a nivel del intestino delgado, tienen su presentación y frecuencia que se encuentra bastante frecuente. Entonces, vamos a tener como presentación principal en los tumores de intestino delgado un paciente que va a venir con sintomatología no de un tumor específico, sino un paciente que va a tener como patología una obstrucción intestinal intermedia. El intestino delgado, si hablamos del tubo digestivo, desde la boca hasta el ano, y en cada área puede haber una obstrucción de esta comunicación. En esta clase vamos a tratar solamente de la obstrucción desde el píloro, o sea, la primera porción del duodeno, hasta la válvula ileocecal. Solamente del intestino delgado. Y, consecuentemente, el intestino delgado es un órgano de gran longitud y va a tener secciones. Y va a tener diferentes tipos de presentación cuando se presenta una obstrucción intestinal. Entonces, las neoplasias malignas del intestino delgado son bastante inusuales. Y por lo que le dije, difíciles de diagnosticar. Y tienen pocas pautas de tratamiento, porque todo está relacionado a una obstrucción intestinal. En esta clase también vamos a ver los múltiples tumores de diferentes etiologías
del intestino delgado. Entonces, debido a que los tumores del intestino delgado se presentan con síntomas vagos y frecuentes, es imperativo que el cirujano los tenga en cuenta en el diagnóstico diferencial del dolor abdominal. Mire qué tan general puede ser la presentación de esta enfermedad, la obstrucción y la hemorragia digestiva. Sin embargo, la mayoría de los pacientes remitidos a los cirujanos por tumores del intestino delgado tienen una masa sospechosa en las pruebas de imagen. Es difícil encontrar guías basadas en pruebas sobre el tratamiento de las neoplasias malignas del intestino delgado. Y dada la rareza de estas lesiones, hay poca información que sirva de referencia para tomar decisiones clínicas. Los síntomas típicos de presentación de los tumores del intestino delgado son bastante vagos y muy variables. Muchos pacientes acuden a los cirujanos remitidos por un médico de atención en un centro de salud o un gastroenterólogo con una masa que es conocida y ha sido descubierta después del estudio. Podría ser por una hemorragia digestiva o encontrada accidentalmente en las pruebas de una tomografía. Otros pacientes podrían presentar dolor cólico por la obstrucción, ya sea de tipo parcial o completo. Y se descubrirá que tienen un tumor en el intestino delgado, principalmente durante la cirugía. La masa, la tumoración, puede ser intraluminal o circunferencial, que esto va a ir directamente responsable de la obstrucción. O también puede dar una fibrosis circundante que da lugar a una estenosis y adhesión al mesenterio. O también se puede adherir al retroperitoneo. Por ejemplo, aquellos tumores como el estroma gastrointestinal son frecuentemente asintomáticos, pero pueden presentarse con hemorragia y obstrucción. Otros tumores pueden tener presentación paraneoplásicas con pérdida de peso y dolor abdominal vago. Son bastante severas aquellas neoplasias malignas que corresponden al adenocarcinoma y al linfoma, particularmente, generalmente cuando están con una masa conocida en el intestino delgado. Sin embargo, estos síntomas son inespecíficos, deben ser evaluadas con bastante, deben ser evaluadas, hay que evaluarlas muy bien para que esto podamos tener un tratamiento individual para cada paciente. Por ejemplo, hay tumores en el intestino delgado que son de naturaleza neuroendocrina, productores de aminas vasoactivas que pueden presentar una amplia gama de síntomas, desde dolor abdominal hasta úlceras epigástricas, hasta rubor, sudoración y diarrea. Sin embargo, la mayoría son de tipo asintomático y se encuentran accidentalmente en las pruebas de imágenes realizadas por otros tipos de problemas. Los trastornos predisponentes. Sí, hay trastornos predisponentes para esta enfermedad, pero tenemos que hablar de múltiples trastornos porque son muchos los tumores del intestino delgado. Vamos a hablar de algunos que son necesarios, que hay que aprender. La poliposis adenomatosa familiar es un factor predisponente. El cáncer de colon hereditario sin poliposis
el síndrome de Peutz-Jeghers. Son síndromes neoplásicos genéticos que predisponen a las neoplasias malignas del intestino delgado. La enfermedad de Crohn, el estrés celíaco y las enfermedades inflamatorias crónicas que afectan al intestino delgado también predisponen a las neoplasias malignas del intestino delgado. Y el riesgo va a crecer con el aumento de la gravedad y la mayor duración de la enfermedad. Aquellos pacientes con fibrosis quística tienen una incidencia 19 veces mayor que la población general. Y aquellos que adicionalmente 2 a 5 veces mayor después de un trasplante de pulmón. También se ha demostrado que la obesidad, el consumo de tabaco, el consumo elevado de carnes rojas, alimentos ahumados, alcohol, azúcar refinado, van a asociar con tumores del intestino delgado. Pero, como todo, todavía no está muy clara la relación entre los factores de riesgo y la oncogenia. De hecho, la etiología de los tumores del intestino delgado no asociados a enfermedades inflamatorias crónicas ni a síndromes neoplásicos genéticos no se conoce realmente bien. Examen y diagnóstico. ¿Qué vamos a encontrar en la exploración física, en el examen físico? Entonces, en la exploración física, solo en muy raras ocasiones se va a palpar una masa abdominal. Los análisis de laboratorio deben incluir el recuento sanguíneo completo estándar para buscar una anemia o un recuento elevado de leucocitos. En aquellos casos agudos, donde hay casos agudos sin signos de perforación. Las enzimas hepáticas elevadas o la amilasa indican una posible masa o obstrucción duodenal. El antígeno carcino embrionario suele estar elevado en el adenocarcinoma del intestino delgado, pero tampoco es sensible ni específico. El 5-HIA y la cromogranina A séricas deben estudiarse siempre si hay una fuerte sospecha clínica de un tumor neuroendocrino en función de los síntomas o las características de las pruebas de imagen. En las pruebas de imagen, cuando se presentan síntomas de obstrucción, una tomografía computarizada con contraste intravenoso va a permitir a los clínicos visualizar la ubicación de la obstrucción y posiblemente incluso la propia masa. Las masas pueden ser de tipo constrictivas, que van a demostrar ocasionalmente una apariencia en corazón de manzana, con una constricción circunferencial de la luz. Algunas masas también pueden ser polipoides, se proyectan dentro de la luz y se visualizan mejor con el contraste oral. Va a ser necesario evaluar de cerca el contorno del intestino delgado para encontrar lesiones en la submucosa. Un cirujano avispado, un cirujano muy curioso, debe también evaluar a fondo el mesenterio para determinar si hay ganglios agrandados asociados o una masa de base mesentérica. Ocasionalmente los ganglios agrandados son el único signo de un pequeño tumor cercano. Las tomografías computarizadas negativas no deben descartar un tumor de intestino delgado, porque no son particularmente sensibles en esta afección. Sin embargo, la tomografía computarizada detecta anomalías
hasta en un 80% de los pacientes que sí tienen un tumor de intestino delgado. La tomografía computarizada también es valiosa para estadificar los ganglios y las lesiones metastásicas. Otras modalidades, otras imágenes especializadas también asociadas a esta enfermedad son la gammagrafía con optrótido o la tomografía por emisión de positrones, el DOTATATE. Estas pueden ser útiles para localizar tumores neuroendocrinos, pero estos estudios son tan costosos que deben reservarse solo en aquellos pacientes de alta sospecha de tumor de intestino delgado. La endoscopía. Si hablamos de la esófago-gastroduodenoscopía, esta puede detectar tumores en la tercera porción del duodeno y es una excelente herramienta para comenzar el estudio de las hemorragias digestivas o de otros síntomas sospechosos de masas digestivas. La ecografía endoscópica, muy actualmente usada, es un complemento bastante útil a la esófago-gastroduodenoscopía, pero en la discusión de los tumores del intestino delgado se limita a evaluar lesiones duodenales principalmente. Para una evaluación más distal, tendríamos que conseguir un gastroenterólogo muy experto que pueden usar técnicas de endoscopía profunda asistida con globo o endoscopía por pulsión. Estas cosas sirven para que van a permitir visualizar la mayor parte o incluso toda la luz del intestino delgado. Esto, sin embargo, solo se utiliza en raras ocasiones y solo está disponible en centros muy especializados. La endoscopía con cápsula de video también permite evaluar la superficie de la mucosa de todo el intestino delgado. Con un promedio de 30.000 imágenes captadas solo en el intestino delgado durante un examen. Con la ayuda de las redes neuronales y el aprendizaje automático, la interpretación de estos estudios se está volviendo más sensible y específica, lo que la convierte en una herramienta cada vez más útil para investigar los tumores del intestino delgado. Entonces, la endoscopía con cápsula de video no permite el diagnóstico de los tejidos y va a estar contraindicada en aquellos pacientes que tienen obstrucción intestinal. ¿Cómo vamos a manejar a estos pacientes? Bueno, para saber el manejo, entonces tenemos que hemos hablado de algo general, que es la obstrucción intestinal, la hemorragia y el dolor abdominal, que va a ser compartida por todos los tumores de intestino delgado, pero el manejo no puede ser igual. El manejo tiene que ver dependiendo de qué tipo de tumor de intestino delgado y a dónde se va a localizar. Entonces, en el tratamiento, tenemos aquellos que son los benignos. Existen varios tipos de neoplasias benignas del intestino delgado y todas son bastante inusuales. Los adenomas, uno de ellos, que se pueden clasificar como vellosos, tubulares o asociados a las glándulas de Brunner. Como en el cáncer colorectal, algunos adenomas tienen potencial maligno. No hay guías con respecto al tratamiento de esta masa, pero por conveniencia se toma el camino del cáncer colorectal, se sigue la resección endoscópica si es posible.
Los adenomas tienen un mayor potencial maligno cuando se asocian a la poliposis adenomatosa familiar. El número, el tamaño, el aspecto histológico y las características displásicas de los pólipos deben guiar el tratamiento utilizando la clasificación de Spielman. Entonces, la resección quirúrgica está justificada en aquellos adenomas grandes que no son susceptibles de resección endoscópica. En particular, si la biopsia de este adenoma revela características vellosas, que son características de malignidad, además hay que explorar entonces a los pacientes para detectar lesiones colorectales sincrónicas con la colonoscopia. Otro tumor benigno son los leiomiomas, que generalmente son pequeños tumores que están presentes a nivel de la submucosa del intestino delgado. Solo suelen ser pequeños, firmes, bien circunscritos. Aunque los leiomiomas pueden causar obstrucción y ser necesaria la resección por esta razón, su presencia por sí sola no es una indicación para la cirugía. Puede ser difícil diferenciar entre un leiomiosarcoma y un leiomioma, y a menudo estas lesiones se resecan con cirugía para descartar una enfermedad maligna. Otro tumor benigno, los lipomas. Los lipomas se diagnostican con bastante facilidad mediante la tomografía debido a la característica de densidad grasa que va a tener. Siguiente tumor, los amartomas. Los amartomas están asociados al síndrome de Pesch-Jeghers. Solo se deben resecar si causan hemorragia o síntomas de obstrucción. Entonces, adenomas, leiomiomas, lipomas, amartomas. ¿Y hay más? Sí hay más. Los fibromixomas y los ganglioneuromas. Generalmente estos tipos de tumores no van a requerir resección, aunque muy rara vez puede ser necesaria la biopsia para confirmar el diagnóstico. Otro tumor, los hemangiomas, que se pueden presentar a lo largo del intestino delgado, afortunadamente se van a diferenciar muy rápidamente. Se van a diferenciar muy rápidamente por la tomografía, ¿no? Una tomografía con contraste nos puede resolver el problema y en estos casos la biopsia de este tumor sería innecesaria, ¿no? Los tumores malignos. Los tumores malignos. Los tumores malignos del intestino delgado son bastante raros también. El cáncer del intestino delgado comprende solo entre el 1 al 2% de las neoplasias malignas digestivas. Debido a la rareza de estos casos, tenemos muy pocas guías en todo el mundo para el tratamiento de la neoplasia maligna del intestino delgado. Y esto generalmente se va a tratar mediante opinión de expertos basados al tratamiento anólogo del cáncer de colon principalmente. Por esta razón, cada caso debe evaluarse individualmente y ser supervisado por un equipo oncológico multidisciplinario dirigido por el oncólogo quirúrgico. Vamos a hablar ahora de varios tipos de tumores malignos del intestino delgado y vamos a comenzar con los tumores neuroendocrinos. Los tumores neuroendocrinos son aquellos derivados de las células
enterocromafines, también conocidas como células de Wilczynski. Los tumores neuroendocrinos se encuentran a lo largo de las criptas de Liverpool y son el tumor más frecuente del intestino delgado. O sea, ya tenemos una característica. Este es el tumor más frecuente del intestino delgado, un tumor neuroendocrino. Como tumores secretores, su presentación puede definirse por la producción de hormonas o aminas. Sin embargo, la mayoría se encuentran accidentalmente. Entonces, estos tumores, los tumores carcinoides que secretan principalmente serotonina, son el tumor neuroendocrino más frecuente en el intestino delgado y suponen más del 20% de las lesiones malignas en el intestino delgado. Aunque los tumores carcinoides pueden aparecer en cualquier lugar del tubo digestivo, aproximadamente el 45% de ellos se presentan en el intestino delgado y la mayoría se encuentran a menos de 60 centímetros de la válvula ileocecal. Entre el 40 y el 80% de los carcinoides digestivos se extienden al mesenterio con metástasis ganglionarias en el momento de la presentación. Entonces, en la tomografía computarizada, las lesiones carcinoides se van a hiperrealzar en contraste y a diferencia de los adenocarcinomas que no se van a van a realzarse sí, pero más moderadamente. Tienden a extenderse a través de la serosa y pueden causar un acortamiento del mesenterio secundario a una reacción dermoplástica. Con frecuencia no se visualiza en las imágenes la lesión primaria del intestino delgado y lo que se va a ver es una adenopatía mesentérica y voluminosa. A ver. Un tumor carcinoide. Si uno se da cuenta, la característica principal de este tumor carcinoide es el mesenterio, que rápidamente afecta el mesenterio y se ve una retracción de ese mesenterio y se está acodando esa parte del intestino delgado. Entonces, la propagación regional de los tumores carcinoides requiere y va a requerir de todas maneras una resección en bloque de la masa y del mesenterio, incluida una linfadenectomía muy extensa, lo que suele ser mejor hacer con una exploración abierta durante la operación. También es importante inspeccionar para detectar enfermedades multicéntricas y metástasis al hígado. Entonces, no obstante, y aunque estén presentes las metástasis, se recomienda resecar la lesión primaria tanto para el control local como para la longevidad. Las pruebas indican que debe eliminarse el 90% de la carga morbosa para obtener la mejoría sintomática más duradera, por lo que cualquier enfermedad que parezca resecable debe abordarse en el momento de la cirugía. En el caso específico de un carcinoide duodenal, es posible la resección endoscópica en las lesiones muy pequeñas. Las lesiones duodenales en la pared anterior pueden extirparse directamente con cirugía laparoscópica o abierta. En las lesiones posteriores seleccionadas, la incisión local a través de una duodenotomía anterior para exponer la pared posterior es también un abordaje bastante bueno. Una resección típica de carcinoide del intestino elimina de 30 a 60 centímetros del intestino delgado, con una amplia limpieza mesenteria linfática. La afectación mesentérica de esta enfermedad suele subestimarse
y puede ser bastante engañoso, por lo que en algunos casos es necesario realizar más resecciones intestinales de las que se prevían originalmente. Entonces, es imperativo, es necesario asesorar a los pacientes sobre los riesgos de una resección extensa antes de la operación. Los casos en que el mesenterio del intestino delgado está muy afectado requieren una cuidadosa liberación. En algunos casos, dejar atrás la enfermedad mesentérica es una consideración desconcertante, pero va a ser necesaria para evitar el síndrome del intestino corto. Hago hincapié en que, si bien debe considerarse la posibilidad de realizar una resección extensa para reducir la enfermedad sintomática multifocal, metastásica, las consecuencias de una enterectomía casi completa, si quedan menos de 120 centímetros de intestino delgado, superan sin duda los beneficios de la resección en estos casos. Si la enfermedad es extensa, pero relativamente asintomática, con fuerte afectación mesentérica hasta la raíz, lo mejor es dejar el quirófano fuera del plan de tratamiento. Y está justificado un tratamiento médico sistemático con obstructivo. Tanto la neoplasia endocrina múltiple de tipo 1 como la neurofibromatosis predisponen a los pacientes a tumores neuroendocrinos del intestino delgado. Sin embargo, estos se presentan principalmente en la porción superior del intestino digestivo en forma de gastrinomas o somatostatinomas. El segundo tumor maligno que vamos a ver hoy en esta clase es el adenocarcinoma. Más de un tercio de los cánceres del intestino delgado son adenocarcinomas y se van a producir principalmente en el duodeno. Lamentablemente, debido a que son relativamente asintomáticos, hasta que son suficientemente grandes como para ser obstructivos o causar hemorragias evidentes. Más de la mitad de estos tumores se presentan en etapas avanzadas. Un tercio con diseminación ganglionar y un cuarto con metástasis distante. Debido a esto, la supervivencia a 5 años después del diagnóstico es casi del 40% en la mayoría de los casos. La resección quirúrgica es el pilar del tratamiento, con una resección segmentaria y la consiguiente incisión local amplia del mesenterio para recoger toda la cuenca ganglionar. En el caso de los que se encuentran en el hilio terminal, debe realizarse una iliocolectomía. En las lesiones duodenales, en la ampolla, es necesario realizar una operación de Whipple. Vamos a ver un adenocarcinoma muy diferente al tumor endocrino. No está tan afectado el mesenterio como en el otro. Entonces, en la enfermedad primaria del adenocarcinoma del intestino delgado y resecable, es razonable realizar una derivación quirúrgica paliativa de la lesión obstructiva. La radiación paliativa en la enfermedad no resecable no suele ser beneficiosa.
Otro tumor, y el tercer tumor en frecuencia, es el GIGS, que son tumores del estroma gastrointestinal. Los tumores mesenquimatosos, como el GIGS, se encuentran más a menudo en el estómago. O sea, más del 50% de estos tumores se van a encontrar en el estómago. Pero también aparecen en el intestino delgado. Su localización principal es el yeyuno, pero en menor porcentaje, el 25%. Los GIGS son derivados de las células intersticiales de Cajal. Componen aproximadamente el 10% de los tumores del intestino delgado. Alrededor del 20 al 30% de los GIGS son malignos en su presentación. En la tomografía computarizada van a aparecer con las siguientes características. Aparecen como masas lisas y bien definidas que surgen de la pared del intestino delgado y van a mostrar patrones de crecimiento exofítico con una heterogeneidad interna. Algunos pueden presentar zonas de hemorragia central o necrosis. Los GIGS raramente producen metástasis en los ganglios o se extienden fuera de la cavidad abdominal, pero pueden ser muy activos. Entonces, las lesiones primarias son conocidas por causar úlceras a través de la mucosa, presentando hemorragia. El GIGS puede diferenciarse de otros sarcomas del músculo liso por medio de la inmunotinción del c-KIT. Vamos a ver. Entonces aquí vamos a ver un GIGS totalmente diferente a los otros dos tumores de intestino delgado. Entonces, a diferencia de los otros dos, que la laparotomía era el mejor tratamiento porque había que hacer grandes resecciones de intestino delgado y de mesenterio, en cambio en el GIGS el abordaje laparoscópico para la resección del GIGS es a menudo lo ideal. Estos tumores exofíticos, lo que hace mucho más fácil localizar a estos tumores de intestino delgado durante la exploración laparoscópica. Y debido a que no se van a propagar, o generalmente no se propagan por vía linfática, la linfadenectomía no es necesaria. Se recomienda generalmente una enterectomía del segmento corto con solo 2 centímetros de margen. Si el tumor es voluminoso o si se sospecha que hay una afectación de órganos adyacentes, entonces hay algunos medicamentos como el imatinib, que es un medicamento preoperatorio que puede ayudar a reducir la masa para facilitar la resección. Entonces, pulsos con imitabib van a hacer que disminuya el tamaño de la tumoración, siendo mucho más fácil el abordaje quirúrgico. Lamentablemente, más del 50% de estas masas aparecen en un plazo de 5 años. Entonces, para prolongar la supervivencia sin la enfermedad a los pacientes de alto riesgo, se le debe tratar tras la operación con mínimo de 1 a 2 años con imatinib.
El sarcoma sería el cuarto tumor del intestino delgado de tipo maligno. Entonces, el sarcoma, habitualmente, el leiomiosarcoma, es bastante inusual como el resto de tumores y se produce con mayor frecuencia en el ilio. La supervivencia a los 5 años es aproximadamente del 50%. Se recomienda la decisión quirúrgica radical si la enfermedad primaria es operable. Al igual que en el caso del adenocarcinoma, si se considera que la enfermedad no es operable, debe considerarse la posibilidad de realizar una derivación quirúrgica. La radiación paliativa tiene un papel más importante en el tratamiento del sarcoma que en otros tumores del intestino delgado. El linfoma. El linfoma del intestino delgado hay que considerar que es el lugar extraganglionar más frecuente del linfoma. El intestino delgado es el lugar extraganglionar más frecuente del linfoma. Este tumor suele ser un linfoma no hodgkiniano y afecta más al mesenterio del intestino delgado que a la superficie luminal. Es más frecuente en el hígado, la región más rica en tejido linfático del intestino delgado. Los médicos clínicos deberían mantener mucha sospecha sobre otros sitios de afectación porque una lesión solitaria del intestino delgado es una presentación poco frecuente del linfoma. Los pacientes con una enfermedad celíaca tienen un riesgo 20 veces mayor de padecer un linfoma gastrointestinal. Y los pacientes con inmunodepresión crónica, incluidos los receptores de trasplante y los infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana, también corren un mayor riesgo. En la tomografía con contraste intravenoso, la masa suele aparecer bien circunscrita y homogénea. Entonces, en este tipo de tumor se va a requerir de todas maneras un diagnóstico tisular, ¿no?, del tejido para el linfoma, porque hay muchos subtipos de linfoma y cada uno tiene un tipo de tratamiento. Entonces, debido a que hay una variedad de subtipos no hodgkinianos, es imperativo, es necesario obtener suficiente tejido para utilizar y realizar una batería completa de estudios de citopatología y citometría de flujo. El subtipo dicta el comportamiento del tumor, el tratamiento y el pronóstico. La mayoría de los linfomas del intestino delgado no requieren resección, sino que se tratan mejor con múltiple quimioterapia. La supervivencia en el linfoma de los 5 años es del 50%, con peor pronóstico para hombres y ancianos. La cirugía puede ser necesaria en casos de obstrucción o el diagnóstico del linfoma puede hacerse después de una intervención quirúrgica por una obstrucción del intestino delgado que se haya producido. En los pacientes sin signos y síntomas de obstrucción del intestino delgado, entonces se puede utilizar una biopsia guiada por tomografía o tal vez una endoscopía es apropiada para guiar el tipo de tratamiento. Entonces, la función principal de la biopsia en los tumores de intestino delgado es distinguir el linfoma, porque la mayoría de las masas del intestino delgado requieren una resección con tratamiento primario.
las enfermedades metastásicas. Y estas van a comprender aquellas metástasis de otros órganos hacia el intestino delgado. ¿Cuáles son aquellos órganos que van a preferir al intestino delgado como su lugar para hacer su metástasis principalmente? La afectación secundaria del intestino delgado por otras lesiones metastásicas se presentan como un cáncer avanzado, multifocal, y no como una lesión aislada del intestino delgado. Entonces, el cáncer de pulmón, el melanoma, el cáncer de mama, el cáncer de colon y el cáncer de cuello uterino pueden propagarse al intestino delgado. Los sarcomas y adenocarcinomas también pueden afectar el intestino delgado, ya sea por una erosión directa o por carcinomatosis del peritoneo superpuesto. Entonces, ante esto, ¿qué hacer el cirujano? Un cirujano puede ser necesario resecar o desviar el intestino delgado dependiendo del tipo y etapa del tumor primario. Por lo tanto, los tumores de intestino delgado son bastante inusuales y se van a presentar con una constelación inmensa de síntomas frecuentes. Un diagnóstico tardío hace que el pronóstico de la malignidad del intestino delgado sea particularmente malo y deben realizarse un estudio bastante exhaustivo para descartar tumores del intestino delgado. En cualquier persona con un dolor abdominal crónico vago, síntomas paraneoplásicos sin otro origen aparente. Aparte del linfoma del intestino delgado, la mayoría de las demás masas sospechosas de intestino delgado no requieren biopsia y deben resecarse. Los cirujanos deben sentirse obligados a dirigir los esfuerzos para descubrir los paradigmas óptimos de tratamiento y crear guías para tratar esta enfermedad. Hasta aquí toda la parte de tumores de intestino delgado. Vamos a ver rápidamente lo que es la isquemia mesentérica aguda.
Ok. Isquemia mesentérica aguda. Si vamos a tratar un tema como la isquemia mesentérica aguda, antes tenemos que hacer la diferenciación. La isquemia mesentérica aguda va a afectar al intestino delgado, ¿correcto? Isquemia, falta de llegada de sangre y oxígeno a esa parte del intestino delgado, pero se va a producir por un problema principalmente vascular, que pueden ser de 4 tipos. Entonces, si estamos hablando de un problema vascular, el cirujano general va a poder resolver un problema vascular, no. Pero como es un tema de dolor abdominal, el cirujano va a tener que evaluar a este paciente. Y sin embargo, aquí, si no tiene presente rápidamente de que existe este tema, entonces el cirujano solamente va a llegar a hacer una gran resección del intestino delgado, más no puede dar un tratamiento vascular, porque eso es un tema muy aparte de los cirujanos vasculares. Pero va a depender del cirujano actuar rápido para que este paciente no tenga y no se desencadene en un problema bastante complejo para él. Y al conocer el cirujano, cualquier médico que se encuentre en una emergencia tiene que sospechar en esto, porque una de las causas de dolor abdominal más intensas es producida por este tipo de fenómeno. Sin embargo, la sintomatología, muy aparte del dolor, comparado versus el examen físico, es bastante equidistante, no hay una relación. Vamos a comenzar con esta entidad. Entonces, para hablar de isquemia mesentérica aguda, aunque es poco frecuente, sigue siendo una enfermedad quirúrgica potencialmente mortal y con una morbilidad muy elevada. Incluso en países de primer mundo, en esta era moderna, la mortalidad asociada a la isquemia mesentérica aguda varía entre el 25 al 80%. Esta mortalidad elevada se debe al reto que supone, porque realmente es un reto, que supone el diagnóstico y el retraso del tratamiento. Es muy fácil, si yo siento un dolor intenso a nivel precordial, sé que probablemente se trata de un infarto. No lo pienso 2 veces. Pero si yo tengo un dolor a nivel abdominal así intenso, puedo pensar que me cayó mal la comida anterior y no tengo ningún problema más. Y se puede tratar de un infarto, pero a nivel intestinal. Entonces, esta mortalidad elevada se debe al reto que supone el diagnóstico y el retraso del tratamiento. Esto es fundamental en este tipo de patología. La presentación típica de una isquemia mesentérica aguda es dolor abdominal que se describe como desproporcionado con respecto a los hallazgos de exploración, que es una descripción subjetiva para una presentación totalmente inespecífica. Debido a que el intestino no puede tolerar la isquemia prolongada, es necesario un alto índice de sospecha
Yo diría hasta ser neurótico para agilizar la evaluación que permite una intervención rápida. Si no lo tienes en cuenta y nunca lo escuchaste, entonces vas a tener una isquemia mesentérica y vas a tener una persona que vas a tener que resecarle todo el intestino y es incompatible vivir sin intestino. Hay cuatro procesos patológicos que causan isquemia mesentérica aguda. La embolia o trombosis de la arteria mesentérica superior son dos, una cosa es embolia y otra cosa es trombosis. La isquemia mesentérica no oclusiva y la trombosis de la vena mesentérica. Antiguamente la embolia de la arteria mesentérica superior era la presentación más frecuente y representaba casi la mitad de los casos de isquemia mesentérica aguda. Sin embargo, debido al envejecimiento de la población y la alta prevalencia de la enfermedad arteriosclerótica, en la serie de los casos más recientes se ha descubierto que la trombosis arterial de una arteria mesentérica enferma es la causa más frecuente de la isquemia mesentérica aguda. La isquemia mesentérica no oclusiva se debe a un estado de flujo bajo que suele asociarse a un shock cardiogénico o al uso de vasopresores. Su tratamiento es en gran medida de apoyo y no quirúrgico, aunque puede utilizarse el cateterismo selectivo de la arteria mesentérica superior con infusión intraarterial de vasodilatadores como la papaverina y puede ser necesaria la laparotomía para el intestino necrosado. De manera similar, la trombosis de la vena mesentérica debe tratarse de forma no quirúrgica. Con anticoagulación completa, con heparina y cuidados de apoyo, el cateterismo selectivo de la arteria esplénica y la arteria mesentérica superior para el tratamiento trombolítico dirigido para catéter puede ser útil, pero solo puede utilizarse durante un máximo de 48 horas. Y aquí viene después de todo esto el cirujano general. Puede ser necesaria la laparotomía para el intestino necrosado cuando la trombectomía venosa no es eficaz. Entonces, 4 procesos: embolia, trombosis, isquemia mesentérica no oclusiva y trombosis de la vena, todos asociados. Algunas Doctor, imágenes para la anatomía se y lo está colateral. escuchando entrecortado, disculpe que le ¿Sí? interrumpa. Sí. Se lo está escuchando entrecortado, doctor, disculpe. Ya. ¿Ahorita se me escucha? Ahora sí, en la Ahora anterior sí. diapo se le escuchó la última parte entrecortado. Ya. Vemos unas imágenes de cómo es la diferencia, cómo la arteria mesentérica y cómo es irrigado el intestino delgado. Y vamos ligeramente a meternos en el campo de los cirujanos vasculares y hablar un poco de cada uno de ellos. Vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. La presentación clínica: embolia. Presentación y factores de riesgo. Entonces, la presentación clásica de la isquemia mesentérica aguda causada por embolia de la arteria mesentérica superior
es en el inicio repentino de dolor abdominal desproporcionado a la exploración y evaluación intestinal inmediata. En la exploración, el abdomen está blando, depresible, no reacción peritoneal. Mientras que el paciente se está quejando, está claramente incómodo, es un infarto del intestino. Ah, ¿dónde está? Bueno, Doctor, ¿cuál es la llamada? Sí, eso le iba a decir. sí, eso es lo que he hecho. Sí, he colgado y he puesto en no molestar, pero igualito, mi celular está en no molestar, pero igualito entra esa llamada. Entonces, vamos a repetir. Entonces, una de las presentaciones clínicas de la embolia. Habíamos hablado de un dolor muy desproporcionado, un examen físico con un abdomen blando y un paciente bastante quejumbroso. Ya en los casos muy avanzados, ya vamos a tener pues fiebre, náuseas, vómitos, distensión abdominal y diarrea hemorrágica. Pero ¿qué significa eso? Eso significa intestino necrótico. Aquí tienes que evaluar si viene con un dolor así tan desproporcionado. Lo principal que debes preguntarle al paciente son sus antecedentes. Antecedentes de arritmias, fibrilación auricular, episodios cardíacos, como infarto miocardio o trombos parietales. Entonces, todo esto va a indicar una etiología embólica. La enfermedad trombótica. La isquemia mesentérica aguda causada por trombosis arterial también se presenta con dolor abdominal de aparición repentina, pero los pacientes suelen tener antecedentes compatibles con isquemia mesentérica crónica o enfermedad aterosclerótica significativa de otros lechos vasculares. Debe realizarse una anamnesis de las intervenciones endovasculares viscerales recientes que podrían haber causado la disección o traumatismo local o de cualquier trastorno hipercoagulable. Aquí principalmente el problema es por un intento de tratamiento vascular. Aunque la isquemia mesentérica crónica, que se analiza en otra parte de este libro, se presenta con síntomas de dolor después de comer que pueden considerarse como una angina abdominal. O sea, ¿qué tan fuerte puede ser este tipo de patología? Eh, ¿Cuál es la evaluación? Los pacientes con isquemia mesentérica aguda van a tener los signos vitales normales o pueden también estar muy alterados debido a la inflamación o principalmente a la hipovolemia causada por un edema intestinal. Puede haber leucocitosis, alteraciones electrolíticas, aumento de la pilasa y acidosis láctica. Pero ya estamos hablando de aquellos pacientes que ya tienen cierto tipo de necrosis del intestino.
¿Cuál es el tratamiento? Bueno, el tratamiento depende de corregir fluidos, electrolitos, bolos de heparina en caso de trombosis, antibióticos, mejorar la arritmia. Y el tratamiento más específico quirúrgico depende de cuáles son el tipo de presentación de la isquemia mesentérica. Y acá vamos a tener tratamientos quirúrgicos como la embolectomía, como vemos ahí. Eso no lo realiza un cirujano general, lo tiene que realizar un cirujano vascular. Tenemos tratamientos quirúrgicos vasculares como las derivaciones. La revascularización híbrida cubierta y endovascular. Y aquí viene el manejo del intestino isquémico. Si no hemos tenido en cuenta la sospecha de esta enfermedad y ya tenemos un paciente con necrosis intestinal, entonces el cirujano vascular ya no tiene más que hacer en este paciente. Y el tratamiento de la necrosis es resección, a veces resecciones muy amplias. Y estos pacientes, al hacer resecciones muy amplias, son llevados después de la cirugía a cuidados intensivos. El abdomen del paciente no es cerrado. Se coloca una bolsa transparente, que generalmente es una bolsa colectora de orina, como una cubierta de la zona de la incisión, para controlar las próximas horas si el intestino que hemos dejado se recupera o la necrosis continúa. Si la necrosis continuara, entonces tenemos que hacer y volver a entrar a sala para hacer la resección de esa zona necrótica nuevamente. Muchos de estos pacientes, la mayoría de ellos mueren, y los que generalmente sobreviven van a sufrir de una identidad llamada síndrome de intestino corto, cuando el intestino mide menos de 1 metro 20 en algunas bibliografías. Y esto sugiere que el paciente no puede alimentarse debido a que apenas come, todo se pierde a nivel intestinal. Estos pacientes son manejados con nutrición parenteral, la cual muchos de ellos lo utilizan, la nutrición parenteral, por muchos meses. El paciente que hemos tenido en el hospital que más nos ha durado con nutrición parenteral es 9 meses. Murió de falla hepática. Los trasplantes de intestino delgado, que podría ser una solución, no han dado resultado debido a que el intestino, si nosotros tomamos al intestino, el intestino tiene su propio cerebro y tiene muchos rechazos. Entonces, para terminar este tema, la conclusión sería que sospechar de esta enfermedad y dar un tratamiento hasta que no llegue, para que el paciente no llegue a la necrosis. Otra entidad que tenemos que tocar es la TBC intestinal. Y esta la vamos a tratar
porque no hay mucha bibliografía sobre TBS intestinal, pero sí hay mucha experiencia en este país. Entonces, recordemos que el agente es el Mycobacterium tuberculosis, pero también el Labium puede ser causa de la enfermedad. Los síntomas son fiebre, anorexia y pérdida de peso. Generalmente la bacteria penetra la mucosa y es importante saber que el segundo lugar después de los pulmones más frecuente donde se va a localizar es el intestino. Y no es infrecuente tener TBC intestinal. Entonces, hay dos formas de presentación en este país de esta enfermedad. Son dos casos clínicos que uno tiene que tener. Uno de ellos es aquel paciente joven que llega por dolor abdominal y con causas de obstrucción intestinal. El paciente pálido, anémico, no necesariamente tiene tuberculosis a nivel pulmonar y llega con sintomatología de una obstrucción intestinal o un dolor en fosíliaca derecha. Y esto se debe a que la bacteria se va a alojar frecuentemente en el ilio y en el ilio va a formar zonas ulcerosas, hipertróficas, úlceros hipertróficas, que va a engrosar la pared. Y ese engrosamiento de la pared va a traer que el lumen se cierre. Entonces va a actuar como si fuera una obstrucción intestinal. Esa entidad tiene nombre y aquí en este país se conoce como tuberculoma. Entonces yo siempre digo, aquel chico, chica, estudiante, que se alimenta de manera no adecuada o que está siguiendo una dieta especial, que viene con sintomatología de dolor abdominal, aparte de bajo de peso, y el dolor abdominal principalmente a nivel de fosiliaca derecha, que todo el mundo dice, pues esto puede ser una apendicitis aguda. Sin embargo, en el examen se ve una tumoración en el ilio, en la válvula iliocecal, que corresponde a un tuberculoma, ¿no? Y el otro caso de presentación más frecuente en este país es aquel paciente que viene con el abdomen bastante distendido y líquido libre en cavidad. Entonces, aquí la tuberculosis no ha afectado a un lugar específico, sino ha afectado principalmente a todo el peritoneo, viéndose incrustaciones en el peritoneo que se conocen como gránulos de Nicus. Son las dos formas y las dos presentaciones más frecuentes en este país. Una, el paciente que viene con síntomas de dolor en fosiliaca derecha y probable obstrucción, donde se tiene que hacer diagnóstico diferencial con apendicitis, y el otro paciente que viene con ascitis, el abdomen distendido, y donde la enfermedad ha comprometido todo el peritoneo. Otra forma se pueden presentar también estenosis, también se pueden presentar fístulas. Los ganglios linfáticos están bastante aumentados de tamaño y al seccionar y cuando se lleva a patología se ve el granuloma calcificante, ¿no? Entonces, aquí el diagnóstico mediante visualización directa, se hace la tinción ya conocida, ácido alcohol resistente, cultivos, estipado, ensayo de PCR. Las radiografías muestran la mucosa engrosada, la tomografía muestra el engrosamiento de la válvula iliocecal y el ciego. El tratamiento es muy parecido a la tuberculosis pulmonar, sin embargo no son 6 meses, son 9 meses de tratamiento. La mayoría de los pacientes
la mayoría de los pacientes tienen una adecuada aceptación al tratamiento médico, la mayoría son curados. Pero en este país el problema es que la mayoría de pacientes que vienen con tuberculosis intestinal, o un buen grupo, vienen ya que han tenido tuberculosis pulmonar y han abandonado el tratamiento, y muchos de ellos son resistentes a aquellos fármacos para el tratamiento primario de la tuberculosis. Entonces, ¿cuándo se debe hacer cirugía? En casos de obstrucción, formación de fístulas. También es raro la perforación. Y por último, tenemos una entidad que ya no se ve, pero la enteritis tifoidea existe, pero es muy raro verla. Sí, la fiebre tifoidea, la Salmonella tifi, también se puede localizar principalmente, generalmente aquellos que viven con áreas contaminadas, eliminación inadecuada de los desechos. La enteritis tifoidea el ingreso es por vía oral, traspasa la mucosa intestinal, por vía linfática y luego sistémica, y va a causar una hiperplasia del sistema retículo endotelial, linfático, vaso, hígado y característico. Entonces, esta enfermedad, nosotros tenemos en el intestino las placas de Peyer, que generalmente son más frecuentes en el ilio. Ahí se vuelven hiperplásicos y se pueden ulcerarse. Entonces, Salmonella puede llegar al ilio, y puede ulcerar, y si va a ulcerar, entonces va a producir dos tipos de sintomatología. Sangrado es uno, y el otro tipo es la perforación. Entonces la idea es encontrar el diagnóstico aislando el organismo en sangre, médula ósea o heces, títulos altos de aglutinaciones contra antígenos O y H, que también son ahora inespecíficos. Entonces, una fiebre tifoidea y la enteritis tifoidea no complicada, lo principal es el tratamiento médico de amplio espectro, cloranfenicol, fluoroquinolonas, cefalosporinas de tercera generación. Las complicaciones que requieren cirugía, una es la hemorragia, que podría tratarse con antibióticos y transfusiones, puede parar y con los antibióticos mejorar el paciente. En cambio, la perforación intestinal de las placas de Peyer, ahí sí va a necesitar cirugía. A veces las perforaciones son únicas, a veces múltiples. No sé si en estos casos no se necesita hacer resección, principalmente, bueno, con el cierre de las perforaciones es suficiente. Bueno, cuando hay muchas, pues tendrá que hacerse resección y anastomosis. Bueno, esto sería los 4 temas que teníamos que tratar en la patología quirúrgica del intestino delgado. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Bueno, hay muchas cosas que entender aquí. Este tema existe, son múltiples, hay muchos tratamientos, pero sin embargo, bueno, la medicina es larga y extensa y bueno, hay que tenerlos presentes. Le agradezco que estén acá hoy tan temprano y espero que conocerlos la próxima semana. Muchas gracias y bueno, damos por terminado la sesión. Gracias, doctor. Buenos días. Bueno, Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Bendiciones. hasta luego. Gracias, doctor. Buen día. Hasta luego.